Déjame preguntarte algo. ¿Qué se necesita para mantener una ciudad cuando 200.000 hombres la quieren muerta? Cuando el imperio más poderoso de la tierra estaciona toda su maquinaria de guerra fuera de tus murallas? Cuando cada mañana te despiertas preguntándote si este es el día en que la tierra se abre bajo tus pies, cuando se acaba la comida, cuando tus murallas finalmente se derrumban? Rodas, 1522. Los caballeros hospitalarios, 7.000 hombres y civiles, defendieron la isla durante 6 meses contra la maquinaria de guerra otomana del sultán Solimán el Magnífico. No 6 días. Ni 6 semanas. 6 meses. No ganaron. Pero lo que hicieron fue tan brutal, tan costoso para los otomanos, que el propio Solimán la consideraría su victoria más difícil. Esta es la historia. Antes de continuar, si este es el tipo de historia que buscas, la sin filtros, con los detalles tácticos y las decisiones humanas que los libros de texto pasan por alto, dale a me gusta. Sin tonterías. Sin superficialidades. Solo el asedio, las tácticas y la razón por la que 7.000 personas eligieron la aniquilación antes que rendirse. Eso es todo lo que pido. Ahora, retrocedamos exactamente 500 años. Rodas se encuentra en el Mediterráneo oriental como una daga apuntando a la costa otomana de Anatolia. A 12 millas del continente turco. Se puede ver desde la orilla. Para los otomanos, esto no solo era un inconveniente. Era humillante. Los caballeros hospitalarios, también llamados caballeros de San Juan, habían dominado Rodas desde 1309. Eran monjes guerreros, restos de las cruzadas. Tras la caída de Jerusalén, tras la caída de Acre, tras el derrumbe de todas las posiciones cristianas en Tierra Santa, estos caballeros se retiraron a Rodas y la convirtieron en algo intolerable para el Imperio Otomano, una fortaleza naval cristiana en aguas otomanas. No se limitaban a rezar. Asaltaban los barcos otomanos. Interceptaban rutas comerciales. Capturaban a peregrinos musulmanes con destino a la Meca y pedían rescate por ellos. Cada año, las galeras de los caballeros rondaban el Mediterráneo oriental como tiburones, y cada año los otomanos se ahogaban con el insulto. El sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, intentó tomar Rodas en 1480. Envió 70.000 hombres. Los caballeros, liderados por el gran maestre Pierre de Aubusson, los retuvieron. Los otomanos se retiraron tras sufrir numerosas bajas. Fue una vergüenza que el imperio jamás olvidó. Avanzamos rápidamente 42 años. Para 1522, Solimán llevaba 2 años como sultán. Tenía 28 años. La historia lo llamaría el Magnífico, en Occidente, y el Legislador, en Oriente. Pero en 1522, era un joven emperador con algo que demostrar. Su padre, Selim, que había duplicado el tamaño del imperio en 8 años. Solimán heredó el ejército más poderoso del planeta, genízaros veteranos, enormes trenes de artillería y una armada que dominaba el Mediterráneo. Pero también heredó un asunto pendiente, Rodas. La isla se burlaba del poder otomano. Cada incursión de los caballeros era un recordatorio de que el imperio no podía controlar su propia costa. Solimán no solo quería Rodas. La necesitaba. Por legitimidad. Por seguridad. Por orgullo. En 1521, Solimán arrebató Belgrado a los húngaros. Fue una declaración, los otomanos habían vuelto a la ofensiva. Rodas era la siguiente. El gran maestre Philippe Villers de l'Isle-Adam no era ningún ingenuo. Se había estado preparando para esto desde el momento en que Suleimán se convirtió en sultán. Todos sabían que Rodes vivía con los días contados. Los caballeros fortificaron. Engrosaron las murallas, hasta alcanzar 9 metros de grosor en algunos puntos. Cavaron zanjas. Almacenaron alimentos, pólvora y armas. Construyeron bastiones de artillería diseñados específicamente para resistir los enormes cañones otomanos que habían destrozado las murallas de Constantinopla en 1453. La ciudad de Rodas estaba dividida en sectores, cada uno defendido por una lengua diferente, los capítulos nacionales de la orden. La lengua de Inglaterra ocupaba una sección. Francia, otra. Alemania, Aragón, Castilla, Auvernia, Provenza, Italia. Cada lengua era responsable de su propio bastión. Fuerza de defensa total, aproximadamente 7.000 hombres. Esto incluía unos 600 caballeros, 1.500 mercenarios y soldados, y unos 5.000 civiles armados,
griegos rodios que conocían a la perfección el significado de la conquista otomana. Contra ellos, Solimán reunió una fuerza de invasión estimada entre 100.000 y 200.000 hombres, según la fuente. El número no importa. Lo que importa es esto: los otomanos superaban en número a los defensores al menos en una proporción de 20-1. Probablemente más. Solimán también trajo consigo a los mejores ingenieros, mineros y artillería de asedio del imperio. Bombardas gigantescas que disparaban balas de piedra de cientos de kilos. Pólvora suficiente para arrasar una montaña. Los caballeros tenían murallas. Los otomanos tenían un imperio. Finales de junio de 1522. La flota otomana apareció en el horizonte. Más de 300 barcos. Galeras, buques de transporte, buques de guerra repletos de cañones. Sobrevolaban la isla como lobos. Rodas tiene una superficie aproximada de 540 millas cuadradas, pero la ciudad de Rodas, donde se alzaba la fortaleza de los caballeros, ocupaba solo el extremo norte. Los otomanos desembarcaron en las costas oeste y sur, estableciendo campamentos masivos. Tiendas de campaña se extendían kilómetros. Depósitos de suministros. Hospitales de campaña. Forjas de armas. Esto no fue una incursión. Fue una ocupación. El propio Suleimán llegó a finales de julio a bordo de su buque insignia, dejando claro un punto simbólico: el sultán supervisaría personalmente la destrucción de los caballeros. El asedio comenzó oficialmente el 28 de julio de 1522. La artillería otomana abrió fuego. No fue una descarga, sino una destrucción mecánica y sostenida. Día y noche. Enormes cañones, ubicados alrededor del perímetro de la ciudad, disparaban a puntos específicos de las murallas, intentando abrir brechas. El sonido era inimaginable. Un trueno constante. Bolas de piedra de 270 kilos se estrellaban contra las fortificaciones. Muros temblando. Nubes de polvo elevándose. El efecto psicológico por sí solo era devastador: saber que cada hora, más defensas eran pulverizadas. Pero los caballeros se habían preparado para esto. Sus murallas no eran del tipo medieval que los cañones otomanos habían destrozado en otros lugares. Eran bastiones más nuevos, más bajos y más gruesos, bastiones angulares diseñados para absorber y desviar el fuego de los cañones. Y tras las murallas exteriores, los caballeros habían construido líneas defensivas interiores. Incluso si los otomanos abrían una brecha en la primera muralla, se enfrentarían a otra. Aún así, el bombardeo tuvo consecuencias. Secciones de muralla se derrumbaron. Los bastiones se desmoronaron. Los caballeros trabajaron frenéticamente cada noche, reparando los daños, apuntalando los puntos débiles con madera, sacos de arena, escombros, cualquier cosa. Y luego comenzó la minería. Aquí es donde la cosa se volvió medieval y horrorosa al mismo tiempo. Los otomanos no solo atacaban en la superficie, excavaban. La minería de asedio, cavar túneles bajo las murallas enemigas para derrumbarlas o colocar explosivos, era una práctica habitual. Pero en Rodas, la escala era descomunal. Los ingenieros otomanos excavaron docenas de túneles bajo las fortificaciones. El objetivo: alcanzar los cimientos de una muralla o bastión, llenar el túnel con pólvora y volarlo por los aires. Los caballeros sabían lo que venía. Cavaron sus propios túneles, contraminas, intentando interceptar a los mineros otomanos antes de que llegaran a las murallas. Imagínate, te arrastras por un túnel estrecho y sin luz, con paredes de tierra a centímetros de tu cara, sosteniendo una antorcha y un arma. Oyes que alguien excava. Más adelante, mineros otomanos hacen lo mismo. Te abres paso hacia su túnel. Combate cuerpo a cuerpo en total oscuridad, bajo tierra, con el riesgo constante de que alguien prenda la mecha y entierre vivos a ambos bandos. Sucedió varias veces. Combates brutales y sofocantes en túneles estrechos. Hombres apuñalados, apaleados y estrangulados en la oscuridad. Ambos bandos sufrieron terribles bajas en las minas. Los otomanos detonaron con éxito varias minas. Secciones enteras de la muralla volaron, cubriendo la ciudad con escombros. Cada explosión fue seguida inmediatamente por tropas de asalto otomanas que cargaban contra la brecha. Los caballeros los enfrentaron con todo. Arcabuces, ballestas, espadas, picas, aceite hirviendo, piedras, granadas,
explosivos primitivos lanzados a mano. Lucharon entre los escombros de sus propias murallas, compitiendo a cada paso. A finales de agosto, los otomanos habían abierto múltiples brechas. Suleimán ordenó asaltos masivos. Oleadas de infantería otomana, jenízaros, sipáis, irregulares, cargaban contra las brechas. Tambores retumbando. Gritos de guerra. Miles de hombres se colaban por las estrechas brechas, trepando por los escombros, recibiendo el fuego defensivo concentrado. Los caballeros resistieron. Apenas. Taponaron las brechas con barricadas improvisadas, lucharon cuerpo a cuerpo en las ruinas, y de alguna manera, lograron hacer retroceder a los otomanos. Septiembre trajo otro asalto masivo. El mismo resultado. Los jenízaros eran tropas de élite, disciplinados, intrépidos y experimentados. Pero cargar contra defensores atrincherados es una auténtica tortura. Los otomanos sufrieron bajas catastróficas. Suleimán estaba furioso. Sus comandantes le aseguraron, sigue martillando. Los defensores no pueden resistir. Hambre, enfermedad y desesperación. Dentro de Rodas, la situación se deterioró. El suministro de alimentos disminuyó. Los otomanos habían bloqueado la isla, era imposible reabastecerse. Las raciones menguaban cada día. Propagación de enfermedades. Disentería. Tifus. Hacinamiento, malas condiciones sanitarias, cadáveres en descomposición en el calor del verano, condiciones perfectas para una epidemia. Los hombres morían no por heridas, sino por enfermedades. La moral estaba por los suelos. Los civiles rogaban a los caballeros que se rindieran. ¿Para qué morir por una causa perdida? Los otomanos los matarían a todos si esto continuaba. El gran maestre Villers de El Isle-Adam se negó. Sabía lo que significaba rendirse. Los caballeros serían esclavizados o ejecutados. ¿Los griegos rodios? Masacrados o vendidos como esclavos. Mejor luchar. Pero también sabía que el tiempo se acababa. Frustración otomana, el asedio se prolonga. En octubre, Suleimán se enfrentó a un problema diferente. Su propio ejército estaba sufriendo. Meses de asedio bajo el brutal calor del verano habían destrozado la moral otomana. Las bajas eran abrumadoras, miles de muertos en combate, enfermedades y las brutales operaciones mineras. Las líneas de suministro se estaban agotando. Se acercaba el invierno. Los asesores de Suleimán empezaron a susurrar, retírense. Regresen el año que viene con un ejército renovado. Suleimán se negó. Retirarse sería peor que la derrota. Sería una humillación. Su padre había conquistado imperios. ¿Ni siquiera pudo tomar una isla? Redobló la apuesta. Más artillería. Más asaltos. Más minas. Los caballeros resistieron. El punto de quiebre, noviembre y diciembre. En noviembre, ambos bandos estaban al borde del colapso. Las defensas de los caballeros estaban destrozadas. Bastiones enteros habían quedado reducidos a escombros. Las murallas eran más huecos que piedra. La munición estaba casi agotada. La comida casi agotada. Quedaban menos de 5.000 defensores en condiciones de combate. Pero los otomanos también se desangraban. Se estima que habían perdido 50.000 hombres, quizá más. Las unidades jenízaras se amotinaron. Los oficiales le rogaron a Suleimán que se retirara. El 1 de diciembre, los otomanos lanzaron otro asalto total. Esta vez, lograron abrirse paso. Los jenízaros irrumpieron en la ciudad y tomaron uno de los bastiones. Los caballeros contraatacaron. Una carga suicida y desesperada hacia el corazón del territorio otomano. Retomaron el bastión. La lucha fue tan intensa que los cuerpos se amontonaban en las calles hasta la cintura. Pero todos lo sabían, el siguiente asalto sería el último. Los caballeros no contaban con suficientes hombres para detener otra brecha. La oferta que nadie quería. 10 de diciembre de 1522. Una bandera blanca apareció sobre las líneas otomanas. Los emisarios de Solimán se acercaron a las destrozadas murallas de Rodas con un mensaje. El sultán quería negociar. No rendirse. Negociación. Dentro de la ciudad, los caballeros estaban atónitos. ¿Los otomanos ofrecían condiciones? Tras 5 meses de infierno, tras perder decenas de miles de hombres,
¿Suleimán estaba dispuesto a negociar? El gran maestre Villers de El Isle-Adam desconfiaba. Podría ser una treta, engañar a los defensores para que se dieran por vencidos y luego atacar. Pero también sabía la verdad, Rodas se moría. Cada día caían más hombres. Las murallas eran escombros. La comida había desaparecido. Si los otomanos lanzaban otro gran asalto, la ciudad caería y todos los que estaban dentro serían masacrados. Así que aceptó escuchar los términos. La misericordia calculada de Suleimán. Esto es lo que ofreció Suleimán y por qué fue brillante. Los caballeros podrían irse. Vivos. Se les permitiría evacuar Rodas con sus armas, sus reliquias religiosas y su dignidad. Sin esclavitud. Sin ejecuciones. La población civil, quien quisiera irse, podría irse con ellos. Quienes se quedaran se librarían de la masacre y se les concedería una exención de 5 años de los impuestos otomanos. Fue una oferta asombrosamente generosa para los estándares de la guerra de asedio del siglo XVI. Normalmente, una ciudad que resistía tanto tiempo sería saqueada. Todos los que estaban dentro, soldados, civiles, mujeres, niños, serían pasados a cuchillo. Esa era la regla. Si resistes demasiado, pagarás el precio. Entonces, ¿por qué Suleimán no hizo eso? Pragmatismo. Primero, sabía que su ejército no aguantaría mucho más. Otro asalto podría tener éxito, pero costaría miles de vidas más. Los genízaros estaban exhaustos, desmoralizados y furiosos. Obligarlos a otro ataque brutal corría el riesgo de un motín. En segundo lugar, Solimán quería la isla intacta. Rodas era estratégicamente vital. Necesitaba el puerto, las fortificaciones, la infraestructura. Un saqueo prolongado lo destruiría todo. En tercer lugar, y esto es importante, Solimán quería ser recordado como un gobernante justo y magnánimo. Matar a los caballeros lo haría parecer brutal. Ofrecerles condiciones honorables lo haría parecer noble. Era propaganda, pero eficaz. Y cuarto, los caballeros se lo habían ganado. Al defender Rodas durante 6 meses, infligiendo pérdidas catastróficas a las mejores tropas del imperio y negándose a rendirse cuando ya no quedaba esperanza, los caballeros demostraron ser dignos oponentes. Suleimán respetaba eso. Más tarde comentó que obligar a hombres tan valientes a abandonar su hogar fue una de sus victorias más tristes. El debate dentro de Rodas. Villers de El Isle-Adam convocó un consejo. Los caballeros se reunieron en lo que quedaba de su cuartel general, rodeados de muros derruidos y un hedor a muerte. Algunos abogaban por una resistencia continua. Eran monjes guerreros. Sus votos exigían luchar hasta el último hombre. Rendirse, incluso en condiciones honorables, se sentía como una traición. Otros abogaban por la supervivencia. ¿De qué servían los mártires muertos? Si evacuaban, podrían reagruparse, reconstruir y luchar contra los otomanos en otros lugares. La orden sobreviviría. La misión continuaría. Los civiles no se hacían ilusiones. Suplicaron a los caballeros que aceptaran. Rodas estaba condenada. Si el asedio continuaba, todos morirían. Villers de El Isle-Adam tomó la decisión. Aceptó las condiciones de Suleimán. Era el 18 de diciembre de 1522. La evacuación, una procesión fúnebre. 25 de diciembre de 1522. Día de Navidad. Las puertas de Rodas se abrieron. Los caballeros, maltrechos y con los ojos hundidos, marcharon con sus armaduras completas. Los estandartes ondeaban. Los tambores resonaban. Portando sus reliquias sagradas, la mano de San Juan Bautista, su posesión más preciada. Tras ellos llegaron los civiles que decidieron irse, griegos, italianos y otros cristianos que temían el dominio otomano. En total, unas 5.000 personas fueron evacuadas. Los soldados otomanos se alineaban en la ruta. Suleimán les había ordenado que no interfirieran. Los caballeros atravesaron las líneas enemigas en silencio. Sin burlas. Sin ataques. Los otomanos se quedaron de pie y observaron. Al pasar Villers de El Isle-Adam, algunos oficiales otomanos hicieron una reverencia. Respeto a un enemigo que había luchado con valentía. Se dice que el propio Suleimán observó desde la distancia. Según algunos relatos, dijo,
Me entristece verme obligado a expulsar a este valiente anciano de su casa. Los caballeros abordaron sus barcos. 50 barcos en total, repletos de supervivientes y todo lo que pudieron cargar. Navegaron hacia el oeste, dejando atrás Rodas. Finalmente se asentarían en Malta, concedida por el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Desde allí, continuarían su guerra contra los otomanos. Pero Rodas había desaparecido. El costo, ¿quién ganó realmente? Hablemos de cifras. Las estimaciones varían enormemente debido a la escasez de registros fiables. Pero este es el rango generalmente aceptado. Bajas otomanas, entre 50.000 y 90.000 muertos o heridos. Algunas fuentes la elevan a cifras aún mayores. El asedio diezmó varias unidades genízaras y mató a decenas de oficiales superiores. Bajas de caballeros y defensores, aproximadamente 5.000 muertos. De los 7.000 defensores, unos 2.000 sobrevivieron y pudieron evacuar. Haz los cálculos. Los otomanos superaban en número a los defensores en una proporción de 20-1, y aún así perdieron 10 veces más hombres. Sí, Solimán tomó Rodas. Sí, los otomanos ganaron. Pero fue el tipo de victoria que desangra a un imperio. Solimán nunca olvidó el precio. Años después, consideraría el asedio de Rodas una de sus campañas más duras. Más dura que las batallas donde se enfrentó a ejércitos más grandes. ¿Por qué? Porque cada metro de terreno costó sangre, y porque los caballeros le hicieron ganarse cada centímetro. ¿Qué hizo que la defensa fuera tan efectiva? Esta es la pregunta que vale la pena responder. ¿Cómo lograron 7.000 hombres contener a 200.000 durante 6 meses? 1. Fortificaciones modernas. Las murallas de Rodas eran vanguardistas para 1522. No eran murallas medievales altas y delgadas que los cañones pudieran destrozar. Eran bastiones bajos, gruesos y angulosos, diseñados para absorber el fuego de artillería y proporcionar campos de tiro superpuestos a los defensores. Cada aproximación estaba cubierta por múltiples posiciones de fuego. Las tropas otomanas que avanzaban sobre una brecha eran atacadas desde 3 direcciones a la vez. No había un ángulo de ataque seguro. 2. Defensa en profundidad. Los caballeros no dependían de una sola muralla. Construyeron múltiples líneas defensivas. Incluso cuando los otomanos traspasaron la muralla exterior, se enfrentaron a fortificaciones secundarias, barricadas, montones de escombros y defensores atrincherados. Abrir una brecha no significaba tomar la ciudad. Significaba iniciar otra batalla. 3. Defensa activa. Los caballeros no se quedaron solo tras las murallas. Contraatacaron. Cuando los otomanos tomaron un bastión, los caballeros cargaron y lo recuperaron. Cuando los mineros otomanos excavaron bajo sus murallas, los caballeros cavaron contraminas y lucharon contra ellos bajo tierra. Hicieron que los otomanos pagaran por cada ganancia. 4. Disciplina y moral. Los caballeros eran monjes guerreros. Toda su identidad giraba en torno a esto: luchar contra el infiel. Morir si es necesario. Nunca rendirse. Ese tipo de compromiso ideológico es casi imposible de romper. Los caballeros creían que luchaban por Dios. No iban a rendirse porque las probabilidades fueran malas. Los civiles también sabían lo que estaba en juego. La conquista otomana significaba esclavitud, conversión forzada o muerte. Lucharon porque la alternativa era peor. 5. Limitaciones tácticas otomanas. La cuestión es la siguiente: los otomanos eran increíblemente poderosos, pero la guerra de asedio es diferente. El número importa menos cuando se canalizan tropas hacia una brecha estrecha. No se pueden desplegar 200.000 hombres a la vez. Los otomanos también subestimaron el tiempo que tomaría. Supusieron que el bombardeo destruiría las murallas rápidamente, que los caballeros entrarían en pánico y que la ciudad caería en cuestión de semanas. En cambio, se vieron arrastrados a una agotadora pesadilla de 5 meses. Sus líneas de suministro se vieron afectadas. Las enfermedades se propagaron. La moral se desplomó. Al final, el ejército otomano era una sombra de lo que fue. 6. Geografía. Rodas es una isla. Los otomanos podían bloquearla, pero no podían simplemente retirarse cuando la situación se complicaba. Habían comprometido toda su flota y un ejército enorme. Retirarse habría sido catastrófico para el prestigio otomano.
Así que se quedaron. Y sangraron. Las secuelas. ¿Qué pasó después? Para los caballeros. Los caballeros hospitalarios navegaron hacia el oeste y finalmente se establecieron en Malta en 1530. Reconstruyeron su orden y continuaron atacando los barcos otomanos. En 1565, los otomanos lo intentaron de nuevo. El gran asedio de Malta. Una vez más, los caballeros resistieron contra adversidades abrumadoras. Una vez más, los otomanos se retiraron tras sufrir pérdidas masivas. La orden sobrevivió hasta 1798, cuando Napoleón conquistó Malta. Hoy en día, la soberana Orden Militar de Malta sigue existiendo como organización humanitaria. Para los otomanos. La toma de Rodas aseguró el control otomano del Mediterráneo Oriental. Eliminó la amenaza naval cristiana y permitió un paso más seguro para los barcos comerciales y de peregrinación otomanos. Pero el coste atormentó a Solimán. El asedio consumió recursos y mano de obra que podrían haberse utilizado en otras áreas. Algunos historiadores sostienen que retrasó la expansión otomana en Europa. Suleimán ganaría muchas más batallas, Belgrado, Moax, los asedios de Viena, pero Rodas siguió siendo una cicatriz. Para Rodas en sí, la isla pasó a ser territorio otomano. La ciudad fue repoblada por musulmanes. La población cristiana disminuyó. La Rodas otomana se mantuvo relativamente estable durante siglos, pasando finalmente a control italiano en 1912 y luego a Grecia en 1947. Las fortificaciones, esas murallas que resistieron la maquinaria bélica de Solimán, siguen en pie. Se puede recorrerlas a pie. Los turistas toman fotos. Las piedras aún muestran las cicatrices de las balas de cañón otomanas. La ironía de la que nadie habla. He aquí la amarga ironía. Los caballeros lucharon por sobrevivir, fueron evacuados con honor y reconstruidos en Malta. Pero Rodas, la isla que defendieron con tanta fiereza, se perdió para siempre. Y los otomanos, que ganaron el asedio, pagaron tan caro que sentaron un precedente. No luches contra los caballeros a menos que estés dispuesto a perder la mitad de tu ejército. Suleimán ganó la isla. Pero los caballeros ganaron la historia. ¿Por qué es importante este asedio? La mayoría de la gente nunca ha oído hablar del asedio de Rodas. No cambió el curso de la historia como Constantinopla o Viena. Ningún imperio se derrumbó. Ninguna religión se salvó. Pero ese no es el punto. La cuestión es esta: 7.000 personas se opusieron a la aniquilación y se negaron a doblegarse. No ganaron. No sobrevivieron. Pero hicieron que el imperio más poderoso de la tierra pagara con sangre cada metro de terreno. Demostraron que la fuerza de voluntad, la preparación y la brillantez táctica pueden contener una fuerza abrumadora. No para siempre. Pero sí el tiempo suficiente para que sea importante. Y cuando finalmente se fueron con la cabeza en alto, con el honor intacto y el respeto de sus enemigos ganado. Vale la pena recordarlo. Las lecciones tácticas. Dejemos de lado el drama y hablemos de lo que realmente funcionó. El diseño de la fortificación es importante. Los bastiones modernos de los caballeros marcaban la diferencia entre resistir durante 6 meses y derrumbarse en 6 semanas. Muros en ángulo, campos de tiro superpuestos, defensa en profundidad, todo importaba. La moral es un arma. Los otomanos contaban con mayor número, mejor artillería y mejor logística. Pero carecían de la disposición de los caballeros a morir en el lugar. El compromiso ideológico no lo es todo, pero tampoco es nada. La guerra de asedio es una guerra de desgaste. Los otomanos ganaron porque podían permitirse perder 50.000 hombres. Los caballeros no. En un asedio, el bando con mayores reservas suele ganar. Pero los defensores pueden hacer que la victoria sea tan costosa que casi no tenga importancia. La defensa favorece a los atrincherados. Atacar posiciones fortificadas es brutal. Incluso con una cantidad abrumadora de enemigos, el atacante sangra. Los caballeros lo comprendieron y lo explotaron sin piedad. La lucha contra la minería es aterradora, pero esencial. La guerra subterránea fue tan importante como las batallas en la superficie. La habilidad de los caballeros para interceptar los túneles otomanos evitó múltiples brechas catastróficas. Todo gran asedio tiene rostros. Hablemos de los hombres que hicieron posible esta pesadilla. Philippe Villers de L'Isle-Adam, el gran maestro. Nacido en 1464 en el seno de la nobleza francesa,
Villers de l'Isle-Adam tenía 58 años cuando llegaron los otomanos. Había pasado toda su vida adulta con los caballeros hospitalarios, ascendiendo hasta convertirse en gran maestre en 1521. Sabía que este trabajo conllevaba una sentencia de muerte. Todos sabían que los otomanos llegarían. La pregunta no era si llegarían, sino cuándo. Villers de l'Isle-Adam fue metódico. Acumuló provisiones. Reparó fortificaciones. Instruyó a la guarnición. Envió cartas a todos los monarcas cristianos de Europa pidiendo refuerzos. No vino ninguno. Ni uno. El Papa envió oraciones. El Sacro Emperador Romano envió condolencias. Las potencias europeas estaban demasiado ocupadas en pelearse como para preocuparse por una isla lejana. Entonces Villers de l'Isle-Adam se preparó para luchar solo. Durante el asedio, estuvo en todas partes. Recorrió las murallas durante los bombardeos. Combatió en las brechas. Durmió con su armadura puesta. Fue alcanzado 2 veces por proyectiles otomanos, una vez por una flecha, otra por los escombros de una explosión, y siguió luchando. Cuando finalmente aceptó las condiciones de Suleimán, no fue una rendición. Fue un cálculo frío. No le quedaba nada. Sus hombres morían. Las murallas habían desaparecido. Un asalto más, y todos serían masacrados. Así que hizo la llamada: evacúen. Salven a quienes puedan. Vivamos para luchar otro día. Lideró la orden durante 12 años más, falleciendo en Malta en 1534. La historia lo recordará como el hombre que defendió Rodas contra adversidades insalvables y salió con vida. Suleimani, el sultán. Suleimán era joven, 28 años, y ansiaba demostrar su valía. Su padre, Selim el Siniestro, había sido un conquistador de proporciones legendarias. Selim duplicó el tamaño del imperio, aplastó a los safávidas y conquistó Egipto. ¿Cómo se puede entender esto? Tomas lo que tu padre no pudo. Belgrado. Rodas. Viena. Solimán fue brillante. Reformó la ley otomana, expandió el imperio más que ningún sultán anterior y se convirtió en uno de los grandes gobernantes de la historia. Pero en 1522, su valía no estaba demostrada. Rodas fue su prueba. Cuando el asedio se prolongó, Solimán enfrentó presiones de todos lados. Sus consejeros querían retirarse. Sus genízaros estaban al borde del motín. Sus oficiales murmuraban que el imperio estaba siendo humillado por unos pocos cientos de monjes. Suleimán se negó a rendirse. Sabía lo que significaría la retirada. Su reinado estaría definido por el fracaso. Cada rival, cada vasallo, cada enemigo vería debilidad. Así que se quedó. Invirtió hombres y recursos en el asedio hasta que los caballeros se desplomaron. Cuando Villers de l'Isle-Adam finalmente evacuó, Suleimán le ofreció respeto. Algunos relatos dicen que proporcionó a los caballeros provisiones para su viaje. Les permitió partir armados y en formación. ¿Por qué? Porque Suleimán comprendía que la magnanimidad hacia un enemigo derrotado te hace parecer más fuerte que masacrarlo. Y porque, en el fondo, respetaba lo que habían hecho los caballeros. Años después, se enfrentaría de nuevo a los caballeros en Malta. Ese asedio sería aún más sangriento. Y, una vez más, los caballeros resistirían. Gabriele Tadini, el ingeniero maestro. Aquí hay un nombre que la mayoría de la gente no conoce: Gabriele Tadini de Martinengo. Fue un ingeniero militar italiano contratado por los caballeros específicamente para rediseñar las fortificaciones de Rodas. Él es la razón por la que las murallas resistieron. Tadini comprendió la nueva era de la guerra con pólvora. Las altas y delgadas murallas medievales estaban obsoletas. Los cañones las destrozaban como si fueran cerámica. Así que Tadini diseñó bastiones bajos y gruesos con muros inclinados que absorbían las balas de cañón en lugar de destrozarse. También supervisó las operaciones antiminas, la guerra subterránea. Cuando los mineros otomanos excavaron hacia las murallas, los equipos de Tadini los interceptaron. Él mismo dirigió varios asaltos subterráneos. Durante el asedio, Tadini fue uno de los recursos más valiosos de los caballeros. Dirigió las reparaciones, reforzó los puntos débiles y coordinó la defensa de bastiones críticos. Sobrevivió al asedio y evacuó a los caballeros. Su trabajo en Rodas influiría en el diseño de fortalezas europeas durante el siglo siguiente. Mustafa Pasha,
El comandante otomano. El comandante militar de Suleimán sobre el terreno era Mustafa Pasha, un veterano oficial. Genízaro. Era competente, experimentado y estaba profundamente frustrado. Mustafa Pasha supervisó los asaltos, las operaciones mineras, los bombardeos. Lo atacó con todas sus fuerzas. Y la ciudad no se derrumbó. Para noviembre, Mustafa Pasha le informó a Suleimán que el asedio era insostenible. El ejército se estaba desintegrando. Las enfermedades y las bajas habían destrozado unidades enteras. Los oficiales pedían permiso para retirarse. Respuesta de Suleimán: seguir atacando. Mustafa Pasha obedeció. Pero para diciembre, incluso él sabía que no podía continuar. Cuando Suleimán finalmente autorizó las negociaciones, Mustafa Pasha probablemente respiró aliviado. Había ganado. Pero casi le costó la vida hacerlo. Los defensores que nadie nombró. La mayoría de los defensores no eran caballeros. Eran griegos rodios, comerciantes, agricultores, marineros, artesanos, que tomaron las armas y lucharon porque no tenían otra opción. No sabemos sus nombres. La historia no los registró. Pero estuvieron allí, en los muros, en las brechas, en las minas. Murieron por miles. Algunos lucharon por lealtad a los caballeros. Otros lucharon porque sabían lo que significaba la conquista otomana. Cualesquiera que fueran sus razones, sangraron igual. Cuando se produjo la evacuación, muchos se quedaron. Eligieron vivir bajo el dominio otomano en lugar de abandonar sus hogares. Suleimán cumplió su promesa, no hubo masacres ni esclavitud. Quienes se quedaron, en gran medida, disfrutaron de la paz. Pero su ciudad ya no era suya. ¿Cómo fue el asedio, la rutina diaria? Hablemos de cómo se sintió realmente el asedio, día a día. Mañana. Te despiertas, si es que dormiste, con el sonido de la artillería. Los otomanos empiezan a disparar al amanecer. Todos los días. El mismo patrón. Cañones pesados apuntando a los puntos débiles de las murallas. El suelo tiembla. El polvo llena el aire. Comes la ración que te han dado, pan mohoso, pescado salado, agua estancada, y te diriges a tu puesto. Tiempo de día. Te quedas en las murallas o te agachas en una trinchera, observando las líneas otomanas. Cada pocas horas, hay una alerta. Las tropas otomanas se concentran. Posible asalto inminente. Todos toman sus armas. Los arcabuceros revisan su pólvora. Los ballesteros preparan las saetas. Los caballeros se ponen sus armaduras. A veces es una prueba. Escaramuzadores otomanos ponen a prueba las defensas. A veces es un asalto total. Miles de genízaros cargan contra una brecha, profiriendo gritos de guerra, chocando contra tus escudos. Luchas hasta que se retiran o los haces retroceder. Entonces te derrumbas, respiras, revisas tus heridas y esperas la siguiente. Tarde. Los equipos de reparación trabajan frenéticamente. Cada sección del muro alcanzada por la artillería necesita refuerzos. Se han instalado vigas de madera. Se han apilado sacos de arena. Se han retirado los escombros. Estás exhausto, pero si no reparas el muro, el asalto de mañana lo atravesará. Los ingenieros inspeccionan el terreno, atentos a los sonidos de las excavaciones. Si los mineros otomanos están excavando un túnel debajo de ti, necesitas saberlo ahora. Noche. Otro bombardeo. Los otomanos disparan bombas incendiarias, proyectiles en llamas diseñados para provocar incendios dentro de la ciudad. Algunos impactan en edificios. Otros, en depósitos de suministros. Los equipos se apresuran a apagar las llamas antes de que se propaguen. Vuelves a comer, si hay comida. Las porciones se están reduciendo. Las provisiones se están agotando. Todo el mundo lo sabe. Noche. Aquí es cuando comienza el horror. Los mineros otomanos excavan de noche, intentando alcanzar tus muros sin ser vistos. Tus propios equipos de contraminas se arrastran en la oscuridad, escuchando, excavando, con la esperanza de interceptarlos antes de que coloquen explosivos. Se oyen las explosiones. A veces son minas otomanas que hacen estallar muros. A veces son tus propias minas que derrumban sus túneles. En cualquier caso, van seguidas de gritos. Si tienes suerte, duermes unas horas. Si no, te quedas de guardia, contemplando la oscuridad,
esperando a que los otomanos intenten un asalto nocturno. Repetir durante 6 meses. La guerra psicológica. El daño físico no era la única arma. Los otomanos también libraban una guerra psicológica. Ruido constante. La artillería nunca se detenía del todo. Incluso cuando no bombardeaban, se oía el lejano sonido de martillazos, excavaciones y gritos. Los otomanos querían que supieras que siempre estaban ahí, siempre trabajando, siempre preparando el siguiente ataque. Demostraciones de fuerza. Las tropas otomanas desfilaron a la vista de las murallas. Miles de jenízaros, perfectamente disciplinados, marchaban en formación. El mensaje: miren cuántos somos. Miren qué pocos son ustedes. Ríndanse. No funcionó. Pero no necesitaba funcionar con todos. Solo necesitaba quebrar a algunos. Y cada hombre que se quebraba debilitaba la defensa. Prisioneros. Cuando los otomanos capturaban a los defensores, generalmente en incursiones fallidas o túneles derrumbados, los ejecutaban a la vista de las murallas. Decapitaciones. Empalamientos. Crucifixiones. Exhibiciones públicas brutales destinadas a aterrorizar a la guarnición. Los caballeros respondieron de la misma manera. Los prisioneros otomanos fueron ejecutados en las murallas. No se trataba de crueldad por la crueldad misma. Era un mensaje: no nos dejaremos intimidar. Pero tuvo un precio. Cada ejecución, cada muestra de salvajismo, hacía que el asedio fuera más brutal, más personal, más odioso. El hambre como arma. Para noviembre, la escasez de alimentos era crítica. Los otomanos lo sabían. Reforzaron el bloqueo, asegurándose de que no se pudiera pasar nada. Las raciones se redujeron a niveles casi de inanición. Los hombres se debilitaron. Las enfermedades se propagaron más rápido cuando los cuerpos estaban desnutridos. Los civiles suplicaban la rendición. Los caballeros racionaron lo poco que quedaba, priorizando a las tropas de combate. Algunos defensores intentaron pescar de noche, escabulléndose de la ciudad hacia la costa. Las patrullas otomanas capturaron a la mayoría. Quienes lo consiguieron no trajeron casi nada, un puñado de pescado para alimentar a una ciudad hambrienta. Los otomanos no necesitaban derribar las murallas si el hambre les bastaba. Y casi lo hicieron. El momento que casi lo acabó todo: 1 de diciembre. 1 de diciembre de 1522. Los otomanos lanzaron su mayor asalto hasta el momento. Llevaban días preparándose. Varias minas detonaron simultáneamente, abriendo enormes brechas en las murallas. Los jenízaros irrumpieron en la zona, apoyados por sipáis e irregulares. Miles de tropas, coordinadas y disciplinadas, atacaron varios puntos a la vez. Se abrieron paso. Por primera vez, las tropas otomanas tomaron un bastión importante dentro de la ciudad. Eso era todo. Si mantenían esa posición, la ciudad estaría perdida. Los otomanos reforzarían, expandirían y arrollarían a los defensores. Villers de l'Isle-Adam lo sabía. Ordenó un contraataque inmediato. Todos los caballeros en condiciones, todos los soldados, todos los civiles armados, todos cargaron contra el bastión capturado. La lucha fue apocalíptica. Cuerpo a cuerpo, sin cuartel, sin retirada. Los hombres se apuñalaban, se golpeaban y se estrangulaban entre los escombros. Caballeros con armadura completa se abrían paso entre montones de cadáveres, blandiendo espadas hasta que sus brazos se desplomaron. Tardaron horas. Pero los caballeros recuperaron el bastión. Los otomanos se retiraron, dejando tras de sí cientos de muertos. Los defensores habían ganado. Pero también habían perdido a cientos. Y todos sabían la verdad, no podían repetirlo. La siguiente brecha sería la última. La decisión de negociar. Villers de l'Isle-Adam reunió a sus comandantes. Las opciones eran sombrías. Opción 1, sigue luchando. Muere hasta el último hombre. Todos en la ciudad, caballeros, soldados, civiles, son masacrados cuando los otomanos irrumpen. Opción 2, negocia. Si Suleimán ofrece condiciones, acéptalas. Salva a quien puedas. El debate fue amargo. Algunos caballeros argumentaron que rendirse, bajo cualquier condición, traicionaba sus votos. Eran monjes guerreros. No negociaban con infieles. Lucharon hasta que Dios decidiera el resultado.
Otros argumentaban que morir por simbolismo era inútil. Si evacuaban, la orden sobreviviría. Podrían reconstruir. Podrían luchar en otro lugar. Los muertos no pueden luchar. Villers de El Isle-Adam escuchó. Luego hizo el llamado: si Suleimán ofrece condiciones honorables, las aceptamos. Cuando los emisarios otomanos llegaron el 10 de diciembre con la oferta de Solimán, Villers de El Isle-Adam aceptó. Los términos, lo que Suleimán realmente ofreció. Seamos específicos sobre lo que incluían los términos de la rendición, porque eran extraordinarios para la época. Para los caballeros hospitalarios. Salida segura de la isla con todas las posesiones personales, armas, armaduras y reliquias religiosas. 12 días para preparar la evacuación. Los barcos otomanos no obstaculizarían su partida. No se pide rescate. No se toman rehenes. Para la población civil. Los que querían irse podían evacuar con los caballeros, sin restricciones. Los que se quedaran no serían esclavizados, masacrados ni convertidos a la fuerza. Exención de 5 años de impuestos otomanos para los que permanecieron. Libertad para practicar el cristianismo, aunque sea ortodoxo en lugar de católico. Para la ciudad misma. No hubo saqueo. Las tropas otomanas ocuparían Rodas pacíficamente. No se permiten saqueos ni destrucción de propiedad civil. Las fortificaciones serían reparadas y mantenidas, no demolidas. Esto no era normal. Doctrina de asedio estándar de la época: si una ciudad resiste más allá de la primera exigencia de rendición, los atacantes tienen derecho a saquearla. Matanzas, saqueos, esclavitud, todo era presa fácil. Suleimán no hizo eso. Honró cada término. Cuando los caballeros se fueron intactos. Cuando los civiles se quedaron, sobrevivieron. ¿Por qué? Porque Solimán se estaba forjando una reputación de gobernante justo, y porque los caballeros se habían ganado el respeto gracias a su terquedad. La evacuación, una partida surrealista. Del 20 al 25 de diciembre de 1522. La evacuación duró días. Fue necesario cargar 50 barcos con supervivientes, provisiones y reliquias sagradas. Los caballeros empacaron sus posesiones más valiosas: la mano de San Juan Bautista, el icono de Nuestra Señora de Filermo, textos religiosos y reliquias que habían permanecido en Rodas durante más de 2 siglos. Desmantelaron lo que pudieron de las defensas de la ciudad, asegurándose de que los otomanos no heredaran fortificaciones completamente funcionales. Clavaron cañones, derrumbaron túneles y quemaron los suministros que no pudieron llevarse. El día de Navidad salieron a marchar. Imagínenselo: 600 caballeros con armadura completa, maltrechos y llenos de cicatrices, cruzando las puertas en formación. Detrás de ellos, 2000 soldados y 3000 civiles. Portando estandartes. Cantando himnos. Con la frente en alto. El ejército otomano, lo que quedaba de él, se alineaba en el camino. Suleimán les había ordenado que dejaran pasar a los defensores sin incidentes. Algunas fuentes afirman que les ordenó saludar. Sea cierto o exagerado, los otomanos observaron en silencio cómo su enemigo se alejaba. Sin burlas. Sin ataques. Respeto. Cuando Villers de El Isle-Adam llegó al puerto y abordó su barco, miró hacia atrás a Rodas, la isla que había defendido durante 6 meses, el hogar que los caballeros habían ocupado durante 213 años, y supo que nunca la volvería a ver. Los barcos zarparon hacia el oeste. Destino: Creta primero, luego Italia. Estaban sin hogar. Sin tierra. Derrotados. Pero vivo. La entrada de Solimán en Rodas. 26 de diciembre de 1522. Solimán entró en la ciudad a caballo, flanqueado por sus comandantes y guardias genízaros. Examinó las ruinas. Secciones enteras de la muralla eran escombros. Las calles estaban llenas de cráteres por las explosiones. Los edificios se derrumbaron. Había manchas de sangre por todas partes. Así se veía la victoria. Suleimán ordenó que las reparaciones comenzaran de inmediato. Las fortificaciones serían reconstruidas, más sólidas que antes. La ciudad sería repoblada con colonos otomanos. Las mezquitas reemplazarían a las iglesias. Pero primero, cumplió su acuerdo. Los griegos rodios que se quedaron recibieron protección. No hubo masacres. No hubo conversiones forzadas. Durante los primeros 5 años,
no pagaron impuestos. Suleimán cumplió su palabra. Eso importaba. Significaba que las ciudades futuras podrían rendirse en lugar de luchar a muerte, sabiendo que se podía confiar en el sultán. Pero también significaba esto: todas las potencias europeas sabían ahora que Solimán no era su padre. Selim había sido brutal, eficiente y aterrador. Solimán era calculador, estratégico y dispuesto a mostrar clemencia cuando convenía a sus propósitos. Eso lo hizo más peligroso. Las consecuencias estratégicas, lo que Rodas les dio a los otomanos. La toma de Rodas no fue solo simbólica. Tuvo un gran valor estratégico. Control del Mediterráneo oriental. Con Rodas bajo control otomano, la costa del imperio estaba segura. Se acabaron los ataques de piratas cristianos contra los barcos otomanos. Se acabaron las interrupciones en las rutas comerciales. El Mediterráneo oriental se convirtió en un lago otomano. Plataforma para futuras campañas. Rodas proporcionó a los otomanos una base naval avanzada. Las futuras campañas en el Mediterráneo, contra Malta, Italia y el norte de África, se lanzarían desde Rodas. Victoria psicológica. Europa creía que los caballeros hospitalarios eran invencibles. Habían dominado Rodas durante 2 siglos. Habían derrotado a los otomanos en 1480. La pérdida de Rodas destruyó ese mito. Si los caballeros pudieron caer, cualquiera podría hacerlo. Pero el costo fue aplastante. El asedio consumió recursos que Solimán podría haber utilizado en otras tareas. Las más de 50.000 bajas incluyeron tropas veteranas, genízaros, oficiales, ingenieros, que no podían ser reemplazadas fácilmente. El coste financiero fue asombroso. 6 meses de asedio. Abastecer a un ejército de más de 100.000 hombres. Municiones, alimentos, equipo, barcos, todo ello agotó las arcas imperiales. ¿Y para qué? Una sola isla. Estratégicamente importante, sí. ¿Pero vale 50.000 vidas? Suleimán diría más tarde que obligar a los caballeros a abandonar su hogar lo entristeció. Quizás era sincero. Quizás era arrepentimiento por el costo. De cualquier manera, nunca volvió a subestimar a los caballeros. ¿Qué pasó con los caballeros después de Rodas? Los caballeros hospitalarios pasaron 7 años vagando. Intentaron establecerse en Creta, luego en Sicilia, luego en Italia. Nadie los quería. Eran refugiados, guerreros sin hogar, un recordatorio de la derrota cristiana. Luego, en 1530, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V les ofreció Malta. Malta era árida, rocosa y escasamente poblada. A los caballeros no les importaba. Era tierra. Era defendible. Era suya. Reconstruyeron. Fortificaron. Prepararon. En 1565, los otomanos volvieron. El gran asedio de Malta. Solimán envió 40.000 soldados para terminar lo que había comenzado en Rodas. Los caballeros resistieron. De nuevo. Durante 4 meses, ampliamente superados en número, resistieron. Los otomanos se retiraron tras perder más de 10.000 hombres. Fue como Rodes de nuevo. Solo que esta vez, los caballeros no perdieron. Mantendrían Malta hasta 1798, cuando Napoleón la invadió. Aún así, no perdieron ninguna batalla militar, se rindieron porque los líderes de la orden se habían corrompido y habían perdido la voluntad de luchar. Los otomanos después de Rodas, el apogeo del imperio. Para Suleimán, Rodas fue solo el comienzo. En 1526, aplastó a los húngaros en la batalla de Moax. El rey Luis II de Hungría se ahogó al huir del campo de batalla. Hungría se convirtió en un estado vasallo otomano. En 1529, Solimán sitió Viena. El asedio fracasó, pero llevó a los otomanos a las puertas de Europa Central. Ningún ejército musulmán había llegado tan lejos desde el siglo VIII. Llevó a cabo campañas en Persia, Irak y el norte de África. Expandió el imperio hasta su máxima extensión. Reformó la ley otomana, lo que le valió el título de Solimán el Legislador. Cuando murió en 1566, el Imperio Otomano era el estado más poderoso de la tierra. Pero Rodas quedó como una cicatriz. Fue el asedio lo que le enseñó a Solimán que incluso un poder abrumador tiene límites. Que las fortificaciones y la fuerza de voluntad pueden desangrar un imperio.
Que la victoria no siempre vale la pena. ¿Por qué se ignora esta historia? El asedio de Rodas no se enseña en las escuelas. No se ve en las películas. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él. ¿Por qué? Porque no encaja en una narrativa clara. Los caballeros perdieron. Se fueron. Rodas se convirtió en otomana. No hay una victoria triunfal, ni una última batalla dramática donde todos mueren gloriosamente. Pero es exactamente por eso que importa. Esta no es una historia de victoria. Es una historia de mantenerse firme el tiempo suficiente para que importe. De hacer que tu enemigo pague tan caro la victoria que te recuerde para siempre. Los caballeros no salvaron Rodas. Pero se salvaron a sí mismos. Salvaron la orden. Y demostraron que 7000 personas con murallas, armas y la voluntad de luchar pueden hacer sangrar a 200.000 atacantes durante 6 meses. Esa es la lección. No que siempre se pueda ganar, sino que se puede lograr que se lo ganen. El legado, lo que Rhodes enseñó al mundo. Diseño de fortalezas. Los bastiones de Tadini se convirtieron en el modelo de las fortificaciones europeas durante los siguientes 200 años. Fuertes en estrella, murallas en ángulo, campos de tiro superpuestos, todo ello perfeccionado a partir de las lecciones aprendidas en Rodas. Guerra de asedio. Los otomanos nunca volvieron a subestimar una posición fortificada. En cada asedio posterior, aportaron más tropas, más tiempo y más paciencia. Los caballeros hospitalarios, Rodas los hizo legendarios. Se convirtieron en el símbolo de la resistencia cristiana contra la expansión otomana. Su reputación, ganada con sangre en Rodas y Malta, perduró hasta la disolución de la orden. Solimán el Magnífico, Rodas fue su primera gran prueba. Le enseñó que la fuerza bruta no basta. La estrategia, la paciencia y la disposición a negociar también importan. La ironía final. Aquí está la amarga verdad. Los caballeros lo dieron todo para defender Rodas. Sangraron. Murieron de hambre. Lucharon en las ruinas de su propia ciudad durante 6 meses. Y luego se fueron. Todo ese sacrificio y la isla se perdió de todos modos. Pero aquí está la cuestión, no lucharon para conservar Rhodes para siempre. Lucharon para irse en sus propios términos. Para evacuar con la frente en alto. Para sobrevivir como una orden y luchar otro día. Y lo hicieron. Reconstruyeron en Malta. Contuvieron a los otomanos de nuevo. Continuaron su misión durante otros 250 años. Eso es victoria. No la que celebran los historiadores. Pero la que importa cuando eres tú quien sangra. Lo que debemos recordar. El asedio de Rodas no fue el más largo de la historia. No fue el más sangriento. No cambió el curso de los imperios. Pero fueron 6 meses de gente común haciéndolo extraordinario. De 7000 defensores plantados contra 250.000 de atacantes y negándose a ceder. Eran mineros luchando en la oscuridad. Eran caballeros cargando contra las brechas. Eran civiles protegiendo las murallas con cuchillos de cocina porque no tenían nada más. Fue Villers de l'Isle-Adam quien permaneció en los muros durante los bombardeos, sabiendo que iba a perder pero negándose a rendirse. Fue Suleimán quien contempló las ruinas y se dio cuenta de que incluso los emperadores pueden ser humillados. Y fue el 25 de diciembre de 1522, cuando 600 caballeros maltrechos salieron de su ciudad destruida con su armadura completa, llevando sus reliquias, cantando sus himnos y mostrando al mundo que la derrota no tiene por qué significar rendición. Esa es la historia. Por eso es importante. Conclusión, el asedio que no terminaría. Rodas cayó el 25 de diciembre de 1522. Pero la lucha no terminó ahí. Los caballeros reconstruyeron. Los otomanos se expandieron. Ambos se enfrentarían una y otra vez durante el siglo siguiente. Malta. Lepanto. Creta. El Mediterráneo se convirtió en un campo de batalla, y Rodas fue el telonero. Pero cada vez que los caballeros se paraban en nuevas murallas, contemplando los estandartes otomanos, recordaban Rodas. Recordaban que habían resistido durante 6 meses. Recordaban que habían hecho sangrar a Solimán. Y cada vez que los otomanos asediaban una fortaleza, también recordaban Rodas. Recordaban que las murallas y la fuerza de voluntad pueden costarle a un imperio 50.000 hombres. Rodas no fue una victoria. Pero fue una declaración.
Una declaración de que algunos no se rendirán en silencio. De que algunas ciudades, algunas órdenes, algunas ideas, lucharán hasta que no quede nada. Y cuando finalmente se vean obligados a salir, lo harán de pie, no arrastrándose. Esto fue el asedio de Rodas. Eso es lo que sigue siendo. Si has llegado hasta aquí, si esta historia te ha significado algo, esto es lo que necesito, dale a me gusta. Deja un comentario. Dime qué te parece. Compártelo con alguien que necesite saberlo. Esta es la historia que no enseñan. Los asedios, las estrategias, las decisiones humanas que moldearon el mundo. Y seguiré contándoselas. Pero solo si quieres escucharlos. Entonces déjame saber. Y nos vemos en la próxima.